Mis amados hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Ya estamos más que listos para empezar la lectura versículo a versículo. Recuerde que la semana pasada Pablo nos expresó que él estaba muy agradecido por la fe que oía de los hermanos de Roma y que bueno, él tenía el anhelo y el deseo de ir a visitarlos, pero que él esperaba que en la voluntad de Dios Él le otorgara el permiso de ir pronto para allá. Y bueno, cuando estuviera allá, él quería hacer tres cosas principalmente. Uno, comunicarles un don espiritual. Número dos, quería que fueran confortados mutuamente por la fe que tenían en común. Y número tres, él quería tener un fruto allá en Roma, es decir, él quería predicar el evangelio y que algún inconverso viniera a los pies del Señor por su predicación. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el versículo número 16. Si usted está listo, si ya tiene su Biblia enfrente, por favor empecemos a leer versículo a versículo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mi hermano, permítame poner en contexto esto que acabamos de leer. La semana pasada leímos el versículo 14 y el versículo 15. En el versículo 14 Pablo nos dice que él se siente como un deudor. Él siente que le debe a griegos, a no griegos, a ricos y a pobres la predicación del evangelio. Y luego en el versículo 15, él nos dice que él está pronto para ir y predicarles el evangelio. Es decir, él está más que dispuesto para ir y predicarles el evangelio. Y luego también en 1 Corintios 9, Pablo nos estaba diciendo que él siente una necesidad, siente una obligación de predicar el evangelio. Tal es su necesidad que al momento de estar escribiendo esta carta, la carta a los romanos, él se encuentra en su tercer viaje misionero. Entonces, si mis cálculos no me fallan, ya tuvo un primer viaje misionero y ya tuvo un segundo viaje misionero. Obviamente, sus viajes son para predicar el evangelio en las ciudades que está visitando. Y mire, después de este tercer viaje, Pablo va a tener la oportunidad de predicarle a autoridades muy notables de aquel entonces. Él va a poder predicarle al tribuno Claudio Lisa, ¿se acuerda de él? Va a poder predicarle al gobernador Félix, va a poder predicarle al gobernador Festo, y por si fuera poco, Pablo tendrá la oportunidad de predicarle al rey Agripa, que por cierto este último le dijo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y es que Pablo le podía hablar a todas estas personas por una sencilla razón. Pablo no se avergonzaba del evangelio. Por eso empieza así el versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Vamos a leer lo que pasó cuando él estaba allá frente al rey Agripa. Miren, vamos a Hechos capítulo 26. Yo sé que esto ya lo leímos en la lectura verso a verso de Hechos, pero lo vamos a recordar porque ahorita el enfoque que le vamos a dar es este.
cómo Pablo estaba hablando delante de estos personajes y habló sin ninguna vergüenza. No había nada que lo pudiera intimidar, aun cuando ellos eran las autoridades más prominentes en ese entonces. Mire, Hechos capítulo 26, versículo 24. Hechos capítulo 26, versículo 24. Pablo entonces le está platicando al rey Agripa cómo fue su conversión, y mire lo que dice. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Se imagina usted la escena? Imagínese que usted está con su familia o con sus amigos y le nació en el corazón y se dio la oportunidad de que usted les empiece a predicar el evangelio, y que de repente uno de sus familiares, así serio, se ponga de pie y lo mire a los ojos y le diga: estás loco. Tantas letras te han vuelto loco. Después de una declaración como esta, pueden pasar dos cosas. Una, o me avergüenzo de lo que estoy diciendo y cierro la boca, o me mantengo firme. Y como Pablo podría contestarles de esta manera. Mire lo que le contestó Pablo al gobernador. Versículo 25. Mas Pablo le dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Qué interesante la posición de Pablo, ¿eh? No se achicó, no se avergonzó. Él simplemente, él se estaba dirigiendo al rey, y se levanta el otro, perdóneme la palabra, el otro metiche, y le grita. O sea, no le dice: hey Pablo, estás loco. Le grita: estás loco. Pablo entero voltea con el gobernador y le dice: no estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Hay mucho que aprender de este señor, de Pablo. Es impresionante. No me avergüenzo del evangelio. Entonces la vergüenza tiene que estar posicionada donde tiene que estar. Me avergüenzo del pecado que hay dentro de mí. Me avergüenzo de que no pueda controlar mis instintos, que no pueda controlar esos deseos que a Dios no le agradan. Pero por nada del mundo debo avergonzarme del evangelio de Dios. Ahora, si me permite, creo que la raíz o la razón por la que en alguna ocasión nos hemos avergonzado del evangelio es porque desconocemos muchas cosas del evangelio. Hemos aprendido de memoria que el evangelio son buenas noticias, pero no nos ha quedado claro por qué y para qué los seres humanos necesitamos escuchar esas buenas noticias.
Así que déjeme darle una buena noticia. Estamos leyendo la epístola del apóstol Pablo a los romanos, versículo a versículo, para conocer más exactamente la mejor noticia que jamás se haya dado a la humanidad. Entonces, mientras leamos Romanos, vamos a ir descubriendo aspectos, detalles, características del Evangelio que harán que nuestro conocimiento del Evangelio sea tal que nunca más nos volvamos a avergonzar del Evangelio. En los versículos que hemos leído hasta el momento, Pablo ya nos dio algunas verdades acerca del Evangelio. La primera verdad está en el versículo 1, Romanos 1:1. Allí Pablo nos dice que el Evangelio le pertenece a Dios. Es decir, que la idea de estas buenas noticias nació en Dios. En el versículo 2, Pablo nos dice que Dios prometió el Evangelio por sus profetas en las Santas Escrituras. Y leímos que esto es desde el Génesis. Y número 3, el Evangelio se trata de Jesucristo. Sin Jesús no hay Evangelio, porque las buenas noticias son acerca de Él, son acerca de Jesús. Entonces, hasta el momento, Pablo nos ha revelado estas tres verdades. Y mire, ahora en el versículo 16 y versículo 17, nos va a revelar esto que es tan poderoso. Mire, porque no me avergüenzo del Evangelio. E inmediatamente Pablo nos da la razón por la que él no se avergüenza del Evangelio. Nos dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué nos está diciendo Pablo con esto? Nos está diciendo que el Evangelio no son solo palabras, que el Evangelio no solo es información, que el Evangelio no solo son noticias, sino que dentro del mismo Evangelio hay un poder tan impresionante que es capaz de salvar, es decir, de liberar o de rescatar a aquellos que están perdidos. Y además nos dice que el único requisito para recibir esta salvación es creer. Creer en el Evangelio, es decir, creer en lo que hizo Jesús al venir aquí a la tierra, caminar entre nosotros, morir y resucitar al tercer día, como está escrito. Esta idea de salvar a la humanidad, Jesús la expresó de la siguiente manera en Mateo 18. Mateo capítulo 18, versículo 11. Mire lo que dice. Porque el Hijo del Hombre, y acuérdese que el Hijo del Hombre es Jesús. Entonces, porque Jesús ha venido para salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Es decir, lo que ya no tenía esperanza, lo que ya no tenía remedio. Jesús vino por ellos, por los que ya estábamos condenados literalmente. Y mire, Pablo habla de que el Evangelio es poder. Y cuando
Cuando escuchamos o cuando citamos este versículo, se nos hace fácil pensar en que el poder del que está hablando Pablo es para sanar mi enfermedad, o para que yo logre mis propósitos, o para que alcance mis metas. Cuando el poder del que habla aquí Pablo tiene un propósito, y ese propósito es el milagro más grande que pueda suceder aquí en la humanidad, que una persona se arrepienta y sea salva. Ese es el poder del evangelio. No hay nada más poderoso y más grande que ver cómo una persona recibe este evangelio, recibe esta buena noticia y se enamora y la atesora en su corazón. Y al momento que eso pasa, el poder del Señor está transformando su vida por completo. Y mire, vamos a ver qué sigue diciendo Romanos. Entonces, Pablo ya nos dijo que él no se avergüenza del evangelio, y la razón por la que no se avergüenza es que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y luego dice, al judío primeramente y también al griego. Cuando dice que al judío primeramente y también al griego, podemos decir que la salvación está disponible para todos. Incluso ese familiar que usted piensa que ya no tiene remedio, incluso para él. El evangelio es tan poderoso que puede cambiar y puede entrar al corazón de cualquiera. El único requisito para poder ser salvo es creer. Mire cómo lo expresa mismo Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Acompáñeme a Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 4. Porque Pablo nos acaba de decir que la salvación es para todo aquel que cree, y dice que al judío primeramente y después al griego. Primero el judío y luego todos los demás. Jesús lo expresó de la siguiente manera. Mire, Juan capítulo 4, versículo 21 al 25. Jesús anda por ahí, se acercó a un árbol para que le diera la sombra, había un pozo cerca, los discípulos habían ido a conseguir comida y había una mujer que fue por agua al pozo. Mire lo que le dice Jesús en el versículo 21. Juan capítulo 4, versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Fíjese qué bonita profecía de Jesús. Los judíos obviamente decían que era en Jerusalén donde se tenía que adorar a Dios, pero
Ahora Jesús estaba diciendo que ni en Jerusalén ni en el monte. Entonces está hablando proféticamente de que se va a empezar a adorar al Señor no solamente entre los judíos, sino fuera también, con los griegos, con los demás, con nosotros. Y luego el versículo 22 dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Está confirmando lo que dice Pablo. La salvación a los que creen, al judío primeramente. Jesús está diciendo, la salvación viene de los judíos. Porque Jesús precisamente vino primero a los judíos. Versículo número 17. Dice, porque el evangelio, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando Pablo empieza a hablar de la justicia de Dios, esto no parece muy alentador, porque nosotros, los pecadores, si estamos hablando de un Dios perfectamente justo, pues Él nos va a dar a cada uno lo que merecemos. Y eso, no sé qué tan bien o qué tan mal nos vaya a ir. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, se muestra. El evangelio nos muestra la justicia de Dios. Pero mire, lo que Pablo está diciendo aquí es que uno de los beneficios de aceptar o de recibir el evangelio es que nos hace justos delante de Dios. Esto, por supuesto que no significa que de manera automática usted y yo nos convertimos en buenas personas, o que dejaremos de pecar para siempre y que ahora nos merecemos la gloria. Más bien significa que si estamos en el evangelio, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y Dios nos empieza a tratar como justos, como si no hubiéramos cometido pecado. Porque es la sangre que derramó Jesús la que nos cubre. De alguna manera, Dios ya no está viendo mi condición pecaminosa, sino que está viendo la sangre de Jesucristo que ha cubierto mi vida. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Juan al respecto. Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre, lo que le decía, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Entonces, cuando venimos al Evangelio de Dios, cuando recibimos y reconocemos que Jesús es el Señor, Él nos limpia con su preciosa sangre. Y Dios nos empieza a ver como justos porque ve la sangre derramada en nuestras vidas, ve la sangre de su Hijo cubriéndonos por completo. Nos empieza a ver Dios como si no hubiéramos cometido pecado. Pero ¿qué pasa si volvemos a pecar? ¿Qué pasa si volvemos a cometer otro pecado? Si nos volvemos a equivocar otra vez. Mismo Juan nos va a contestar en esta epístola. Capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, qué bonito nos hablaban los apóstoles, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Quiere decir que seguimos expuestos al pecado. Les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, no voluntariamente, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Ya vio por qué Dios nos ve así? ¿Ya vio por qué si abrazamos el Evangelio, Dios nos empieza a ver como justos? Porque Dios no nos ve a nosotros, prácticamente Él estaría viendo a Jesús, el justo. Y luego mire lo que dice. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, inicia con fe y termina en la fe. Como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces el Evangelio, ya vimos que hace que Dios nos vea como justos. Pero eso solamente puede pasar a través de la fe. Entonces, nada de lo que yo pueda hacer, ninguna de mis obras puede regalarme lo que ofreció Jesús a través del Evangelio. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6. Versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 6. Ya estoy. Versículo 9 al 11. Esto está muy fuerte. Pero mire, Pablo empieza con una pregunta. Dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y aquí es cuando uno se pregunta: pero ¿cómo puedo ser yo una persona justa?
Como si a mí me gobierna la carne, si el pecado me lo encuentro en cada esquina. ¿Cómo puedo llegar a ser una persona justa? Los injustos, dice Pablo, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y fíjese lo que continúa diciendo. Dice, no se equivoquen, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Lo dijo al principio del versículo 9. Porque son injustos. No hay justicia dentro de ellos. Mire lo que dice el versículo 11. Y esto eran algunos. Y esto eran algunos. ¿A poco no? ¿A poco no, mi hermano? Esto éramos algunos de los que hemos conocido al Señor. Ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados. Ya han sido santificados. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo puede un borracho, un afeminado, un ladrón, un avaro, un maldiciente, un estafador y todo lo demás poder aspirar a ser justo a través del Evangelio? Si él se esfuerza para ya no pecar, para ya no equivocarse, para ya no ser avaro y todo eso, va a ser bien difícil, muy difícil. Lo que los injustos necesitamos es la justicia de Dios, la justificación de Dios, para que Él nos pueda llamar justos, no por nuestras obras, sino por la fe en Jesucristo. Y entonces, y solo entonces, podremos ser librados de toda esta lista de pecadotes que nos mencionó Pablo. Regresamos a Romanos. Versículo 17, ¿verdad? Estamos ahí. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta referencia apunta al Antiguo Testamento, más específicamente al profeta Habacuc. En el capítulo 2, versículo 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿A poco no? Los que andan allá afuera pecando así deliberadamente se sienten tan orgullosos. A ellos sí no les da pena. Ellos sí no se avergüenzan de su pecado. ¿Por qué habríamos nosotros de avergonzarnos del Evangelio?
Termina diciendo Habacuc, mas el justo por su fe vivirá. Pablo y el profeta Habacuc no nos están hablando de un acto de fe, de algo que sucede una vez, de un aceptar a Jesucristo, alzar la mano y ya sentir que soy salvo. Ellos nos están hablando y nos están diciendo que la vida del justo, más el justo, dice, más el justo por la fe vivirá. Nos están diciendo que la vida o el estilo de vida, la forma de vivir de una persona justa debe estar fundada y firme en la fe, como nos los dice Colosenses en el capítulo 1. Vamos a leer Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Mire, vamos a ver qué dice, porque esto de que la salvación es por fe, insisto, no significa que es un acto de fe el que me va a salvar, sino es un estilo de vida de fe. Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice, y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo por medio de la muerte, para presentarlos a cada uno de ustedes, los creyentes, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ponga atención en el versículo 23. Solo, no dice solo, pero mire, si en verdad permanecen fundados con el fundamento y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mas el justo por la fe vivirá, mas el justo vivirá basado en la fe, fundado y firme en la fe, sin moverse de la esperanza del evangelio, sin moverse de la esperanza del evangelio. El evangelio que usted y yo hemos atesorado es impresionante. Impresionante. ¿Ya se dio cuenta de todos los motivos que tenemos para no avergonzarnos del evangelio? Entonces, mi hermano, mi amigo, familia hermosa, cada vez que tengamos oportunidad de platicarle estas buenas noticias a nuestra gente, debemos sentirnos orgullosos y privilegiados de ser portadores de tan preciosa noticia. El evangelio es tan poderoso que cuando alguien
se atrevió a hablarle a usted de Jesucristo? Le cambió la vida por completo. A usted le cambió la vida por completo el hecho de que alguien se haya atrevido a hablarle de Jesucristo. Ahora es nuestro turno, mi amado hermano, y es nuestro deber presentarle este mismo evangelio a quienes nos rodean. Y tal vez, ya sea tarde o temprano, ellos agradecerán a Dios porque usted y yo tuvimos el valor de presentarles, de anunciarles el poderoso evangelio de Jesucristo. Mi hermano, dejamos hasta aquí la lectura, oramos y nos despedimos. Padre, muchas gracias por esta palabra. Tu evangelio es impresionante, porque tú, Jesús, pagaste el precio. Derramaste tu sangre para lavar mis pecados. Y ahora reconocerte como Señor me da acceso a ti, a tu presencia, a tu gloria. Reconocerte como Señor me ha limpiado y me ha quitado este pecado que me acecha. Padre, pongo en tus manos a cada uno de los que están viendo este video y te pido que los bendigas y que no los dejes caer en tentación. Líbralos del mal, en el nombre de Jesús. Amén y amén.